Buenos días a todos y todas quienes nos están acompañando en la mañana de hoy en este lanzamiento regional del informe Niñas Venezolanas, Voces de la Migración, un estudio hecho en Ecuador, Colombia y Perú. Les agradecemos a todos y todas que estén desde distintas partes de la región acompañándonos esta mañana. Vamos a tener distintas intervenciones el día de hoy, todas centradas en torno al estudio que estamos lanzando junto con las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas de Venezuela en Colombia, Ecuador y Perú. Sin más dilación, le quiero dar entonces la palabra a nuestra directora regional, Débora Cobar, quien va a darnos un contexto general. Débora tiene una amplia formación académica, ella es doctora en medicina y tiene un máster en desarrollo social especializado en descentralización y gobierno local. Antes de incorporarse a Plan Internacional, Débora fue asesora de la primera dama de Guatemala en materia de derechos de infancia. También ejerció como defensora del pueblo en Guatemala y en el año 2000 se incorporó a Plan Internacional como asesora regional de derechos de la infancia en América Latina y el Caribe. En 2010 se convirtió en directora de la oficina de país de Plan Internacional en Guatemala y actualmente es la directora ejecutiva para las Américas y directora global para patrocinio. Débora, por favor, cuando quieras. Buenos días, mucho gusto. Buenos días a todos y todas. En nombre de Plan International, la Oficina Regional para las Américas, quiero darles la cordial bienvenida a nuestra presentación del reporte Niñas Venezolanas, Voces de la Migración. Me gustaría especialmente agradecer a nuestros panelistas, la señora María Brown, ministra de Educación del Gobierno de Ecuador, al señor Álvaro de Vicente, director de la Oficina de ECO Latinoamérica, y al señor Eduardo Sten, compatriota, representante especial conjunto de ACNUR y de OIM para los refugiados inmigrantes venezolanos, quienes estarán participando más adelante. Plan International es una organización humanitaria y de desarrollo que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas desde hace más de 80 años en todo el mundo, alcanzando a más de 50 millones de niños y niñas. En Latinoamérica y el Caribe trabajamos con niñas, niños, jóvenes y familias en 13 países a través de programas y proyectos comunitarios, promoviendo un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Nuestros programas en Colombia y Ecuador se han desarrollado desde hace más de 50 años. Sin embargo, no fue sino hasta el 2018 que iniciamos nuestro trabajo en Venezuela a través de socios locales. Desafortunadamente estamos en un contexto donde la crisis actual, vemos 7 millones de venezolanos y venezolanas que han salido del país, de los cuales 5.5 millones han migrado a países de la región. Principalmente se han asentado en Colombia, donde vemos 1.7 millones, Perú más de 1.049.000 y en Chile 457.000, en Ecuador 431.000 y en Brasil 261.000 personas que han tenido que dejar su país. El programa regional de respuesta a la crisis venezolana que hemos implementado en Plan Internacional tiene como objetivo que las niñas y los niños tengan acceso a sus derechos con seguridad y dignidad a través del trabajo que desarrolla el personal de Plan International en Colombia, Ecuador, Perú y a través de nuestros socios implementadores en Venezuela. Las niñas venezolanas dan su voz en esta investigación.
Plan International desea compartir estos hallazgos sobre la situación de las niñas y jóvenes refugiadas y migrantes de Venezuela. El informe se está lanzando oficialmente en español el día de hoy y más adelante ya lo tendremos también en versión en inglés. Ya tenemos el resumen ejecutivo en inglés y lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Realmente hoy nos reunimos en un momento oportuno tras la conferencia Compromisos de Venezuela y también por el Día Mundial del Refugiado y Refugiada. En este sentido, solo juntos podremos amplificar las necesidades humanitarias y las voces de las niñas y jóvenes de la crisis de Venezuela y asegurar que obtengan una respuesta a su situación, que les brinde la protección y seguridad que se merece. Así que con esto agradezco su participación y les insto a que continúen con nosotros. Será un interesante panel. Tenemos panelistas de alto nivel y especialmente a una representante de las niñas que nos hablará de su testimonio, nos dará su testimonio y su experiencia de lo que es ser una niña venezolana en el exilio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Débora, por la introducción y por contextualizar un poco el por qué hicimos este estudio y en qué marco lo hicimos. Sí, vamos a pasar entonces a Daniel Molina. Él es el especialista regional de género e inclusión para Plan Internacional en las Américas y en el Caribe. Daniel es especialista en género y masculinidades y ha trabajado en Plan Internacional en distintos países por más de 17 años. Ha apoyado el diseño e implementación de programas globales transformadores de género e influencia con un fuerte componente en análisis de género y masculinidades y derechos de las niñas, prevención de la violencia de género, juventudes indígenas, paternidades y cambio en normas sociales relacionadas con matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Ha impulsado además procesos de trabajo en masculinidades positivas, involucrando a niños, adolescentes y hombres jóvenes en América Latina y el Caribe, así como en Asia y África. Ha diseñado y facilitado procesos de fortalecimiento de capacidades en género, inclusión e interseccionalidad en Plan Internacional y con sus socios. Y Daniel cuenta con estudios de relaciones internacionales y estudios de género, masculinidades y políticas públicas en América Latina. Daniel va a exponernos los principales resultados del informe que estamos lanzando hoy. Gracias, Daniel. Adelante. Muchísimas gracias, Amalia, por la introducción y tengan todos y todas muy buenos días. Espero estén bien en cada uno de sus países y lugares. Me toca a mí entonces poder compartir con ustedes un resumen de los principales hallazgos y recomendaciones del estudio Niñas Venezolanas Voces de la Migración. Como introducción me gustaría poder comentarles un poquito el desglose de la metodología que nosotros utilizamos. Esta metodología es una adaptación del marco metodológico de los estudios globales Niñas en Crisis que Plan Internacional ha desarrollado en diversos lugares del mundo en donde existen situaciones de crisis humanitarias. Los enfoques han sido diversos. Hemos utilizado enfoques de centralizado en las niñas, ¿verdad? Esto quiere decir que partimos del hecho de que ellas son las expertas y conocedoras de su realidad y busca justamente amplificar sus voces y conocimientos. También hemos utilizado el enfoque interseccional, que nos ayuda a poder hacer un análisis fino sobre la interacción en tres condiciones fundamentales en la vida de las niñas. Uno, la condición de edad, la condición de género y también su condición de movilidad humana. Y también el tercer enfoque muy importante para Plan Internacional es el enfoque basado en derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos centramos justamente en poder analizar y desempacar las brechas y también los habilitadores para el goce de los derechos de las niñas, en particular los derechos de las niñas. También hemos utilizado un mix de técnicas cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en su pantalla, pues hemos tenido la participación de 452 niñas y adolescentes entre las edades de 10 a 19 años, que fueron abordadas mediante encuestas y entrevistas vía telefónica entre los meses de octubre del 2020 a febrero del 2021. También esto ha sido acompañado por una serie de entrevistas a 134 adolescentes de 15 a 19 años, pero también involucrando entrevistas directas con sus cuidadores y cuidadoras, lo que nos ha ayudado a poder hacer una triangulación del análisis del estudio.
En cuanto a los hallazgos están relacionados a las vulneraciones que enfrentan las niñas para el goce efectivo de sus derechos. Hemos organizado los hallazgos en nuestro estudio en relación a los derechos de protección, acceso a educación y a la salud de calidad, incluyendo aquí la salud sexual y la salud reproductiva, así como el derecho de la seguridad alimentaria y nutrición en los países de acogida. El estudio también explora la coyuntura derivada de la pandemia y el efecto en la vida de las niñas. Y al final los hallazgos también involucran e incluyen un análisis sobre, desde la perspectiva de las niñas, sobre los lugares de apoyo y el desarrollo de resiliencia que ellas tienen. También comparte experiencias de participación de ellas en programas y proyectos de cooperación internacional y también en participación en eventos o en acciones comunitarias, sociales, y también un análisis sobre cuáles son las esperanzas de futuro que ellas tienen. Para poder pasar entonces al primer bloque de hallazgos, pues tenemos e iniciamos con los riesgos de protección y experiencias de inseguridad. Aquí contundente. La violencia basada en género es la forma más recurrente de violencia que afecta a las niñas, ¿no? En particular, vivencias como la violencia sexual, violencia física y psicológica, así como la xenofobia y su alta carga que tiene en estas, particularmente en estas modalidades de violencia, ¿verdad? Se ha desarrollado, ¿verdad? Se ha puesto en el análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Como ustedes pueden ver, hay algunos elementos sumamente interesantes del análisis del estudio. Por ejemplo, el 21% de las participantes han presenciado, dicen haber presenciado situaciones de violencia y abuso. De ellas, el 13% ha presenciado estos abusos contra sus pares. Y el 50% de las niñas participantes y adolescentes participantes en el estudio dice sentirse insegura en las calles y en los espacios públicos en los 3 países. En particular, en este tema, las normas de género le asignan a las niñas y a las adolescentes venezolanas tantos prejuicios y estereotipos como, por ejemplo, la promiscuidad, estar sexualmente dispuestas a lo que sea por migrar para prostituirse, ¿verdad? Y esto, obviamente, toda esta carga nociva de prejuicios y estereotipos aumenta su situación de vulnerabilidad frente a las violencias basadas en género, incluyendo la violencia sexual. Es aquí que se vuelve fundamental poder hacer un análisis interseccional sobre cómo se conjuga el género, la edad y su condición de migración en las niñas, para poder realmente crear análisis que nos ayuden a poder desarrollar intervenciones enfocadas en las realidades de las niñas y adolescentes y dar respuestas específicas a la problemática de violencia basada. Seguido, en el tema de educación, pues todos y todas aquí sabemos que la educación es un derecho fundamental y universal que debe de ser garantizado a todos, niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de discriminación. No obstante, nuestra investigación, pues, nos cuenta, ¿verdad? Nos cuentan las niñas que ellas han enfrentado diversas barreras, tanto en el acceso como permanencia y también para la culminación de procesos para el efectivo tránsito de su proceso educativo. De ahí que el 28% de las niñas y adolescentes encuestadas reportan no estar estudiando. Cuando el estudio hace la pregunta, ¿por qué no asistes a la escuela? Como ustedes pueden ver en su pantalla, son 3 los elementos que resaltan. Primero, no tienen los documentos necesarios para inscribirse, no hay cupo, ¿verdad? O también ya cuentan, ¿verdad? Ya son madres adolescentes, tienen niños o niñas a su cuidado. Todas estas barreras también se mezclan de una manera perversa con la pandemia derivada del COVID-19, en donde todos y todas sabemos, ¿verdad?, cómo el sistema educativo, ¿verdad? Pues la pandemia ha ocasionado el cierre de las aulas de clases a nivel presencial y pues la transición del sistema educativo también a espacios virtuales, en donde ya vienen las otras barreras que todos y todas conocemos, como el poco acceso a dispositivos digitales e internet. Todas estas barreras, pues definitivamente afectan la calidad de educación que las niñas y adolescentes migrantes reciben y obviamente les cierran las posibilidades para que culminen de manera efectiva sus procesos educativos. En el tema de salud, información contundente también, el 40% de las participantes mencionan no contar con acceso y disponibilidad de servicios de salud
Y cuando hacemos las preguntas sobre cuáles son las dificultades que ellas enfrentan para el acceso de salud, pues pueden ustedes ver no tener documentación requerida, un 29%, se asemeja también al sector educación, no estar afiliada a servicios de salud nacionales y también los costos de servicios médicos. Miren este porcentaje interesante. El 72% de las niñas y mujeres jóvenes, adolescentes, reportan haber sufrido en el último año problemas de salud comunes, ¿no? Por ejemplo, más comunes son, 1, desnutrición con un 44%, enfermedades respiratorias un 17% y gastrointestinales un 11%. Todas estas 3 enfermedades prevenibles completamente. Sobre los impactos del COVID, pues el estudio indica que el 9% de las niñas participantes ha mencionado haberse contagiado del virus, pero lo importante acá también en las entrevistas es cómo ellas han percibido, tienen información sobre la pandemia, sobre los cuidados de bioseguridad, pero ellas mismas en las entrevistas mencionan que las condiciones sanitarias en sus viviendas pues han empeorado, ¿verdad? Porque estas generalmente deben de ser compartidas con otros núcleos familiares, ¿no? En lugares pequeños y con otras familias. Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, pues uno de los elementos que sobresale es el embarazo en adolescentes. El 19% de las adolescentes mayores de 14 años han indicado estar o haber estado embarazadas. También esto se mezcla con que muchas de ellas nos dicen en el estudio, ¿verdad?, que tienen muchas dificultades para poder acceder a métodos de anticonceptivos debido a la falta de recursos o también del estigma que ellas reciben. Miren este dato interesante que ustedes pueden luego leer en el estudio. La edad promedio que las participantes enfrentan en el embarazo en los 3 países es de 16 años, lo que contrasta con la edad que ellas consideran apropiada para tener hijos e hijas, que es alrededor de 25 años. Esta diferencia de 9 años, por simple que se vea, porque no es nada simple tampoco, repercute en la pérdida de oportunidades durante su adolescencia, oportunidades para fortalecimiento de su agencia e empoderamiento individual y colectivo, y obviamente también el goce de oportunidades educativas y sociales que esto conlleva en esa edad. Con respecto a seguridad alimentaria, pues las niñas y adolescentes tienen altos niveles de vulnerabilidad nutricional, como un limitado acceso a salud nutricional y alimento continuo balanceado. Información como esta resalta en el estudio, en donde nos dicen que cerca de la mitad de las niñas, 44%, han declarado haberse ido a dormir sin nada que comer. Y el 52% ha reportado también sentirse preocupada por no tener suficiente comida en sus casas. El derecho a la alimentación es un derecho fundamental que tiene conexión directa con la vida, ¿no? Y a través de este proceso de investigación se reconoce, ¿verdad?, contundentemente que las niñas y adolescentes venezolanas pues se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad y alimentación nutricional y alimentaria. Con respecto al trabajo infantil, ¿verdad?, es otra de las vulneraciones que enfrentan las niñas y adolescentes entrevistadas, ¿verdad?, y que se mezcla también de manera nociva con varios factores. Entre ellos, como ustedes todos y todas saben, la naturalización del tema del trabajo infantil, pero también sumado a las condiciones de vulnerabilidad económica de sus familias, ¿no? Cuando les preguntamos cuáles eran las principales actividades de trabajo, pues ellas mencionan el trabajo de cuidados y doméstico, atención al cliente, ¿verdad?, producción y venta de comida, también la venta de esta comida en contextos informales en calle, repartos a domicilio y actividades también asociadas a la ilegalidad y el trabajo forzado. Acá, en el tema del trabajo infantil, hicimos un hincapié y un análisis profundo en el tema del trabajo no remunerado en el hogar y la economía del cuidado, también completamente naturalizada. Sabemos todos y todas que las niñas, que las mujeres, adolescentes y niñas asumen una carga de trabajo de cuidados no remunerados en el hogar, ¿no? Y esto se ha agravado en la pandemia, naturalmente. Y cuando hicimos la pregunta, ¿qué haces en tu casa?, el 98% de las niñas manifiesta hacer realidades o estar encargada de las responsabilidades y actividades del trabajo en sus casas, siendo estas las que mayor se repiten, las labores domésticas de limpieza, la cocina y aquí el cuidado de otras personas, ya sean niños o niñas menores o también adultos y adultas mayores, ¿no? Dentro de todos estos temas de hallazgo y elementos de vulneración de derechos, hemos también analizado en los hallazgos las esperanzas para el futuro.
En general, las niñas y adolescentes que participaron, pues elevan sus voces, sus reflexiones y testimonios, y expresan estos sueños en esta clave de poderes, ¿no? De poder acceder a una educación de calidad, poder acceder a servicios de salud amigables, poder garantizar la regularización de la situación migratoria mía y de mi familia. Esto es sumamente poderoso. Y esto es lo que a nosotros como Plan Internacional nos mueve y nos traduce en ese compromiso ineludible de poder continuar trabajando tanto con sociedad civil, con las comunidades, con los socios y socias, pero también con ellas, con las niñas. Ustedes pueden ver acá una nube de palabras en donde estudiar, asegurar su carrera, el poder terminar la universidad son elementos que les dan esperanza a las niñas. Y justamente también nos dan claves fundamentales para poder nosotros asegurar de que las acciones e intervenciones de programas y proyectos de diferentes niveles y de diferentes sectores tengan y estén centrados esencialmente en las vivencias de las niñas, sus recomendaciones y sus necesidades. Con respecto a las recomendaciones, ustedes van a poder ver un desglose de las recomendaciones de manera más amplia en el estudio y también en el resumen ejecutivo, pero para las recomendaciones nosotros las hemos organizado desde nuestra teoría de cambio de Plan Internacional. ¿A qué me refiero con esto? Es que tenemos 3 categorías que nos han ayudado a organizar estas recomendaciones. La primera categoría es todas las acciones que debemos de hacer, no solamente Plan Internacional, sino que todos y todas en un conjunto, sobre los cambios y los ajustes en las normas, en los marcos de políticas y presupuestos en los países. También la segunda categoría es cómo poder desarrollar recursos sociales y económicos y redes de protección social que estén a favor de las niñas. Y la tercera categoría es cómo también nuestras intervenciones deben de asegurar un cambio en normas y comportamientos y prácticas de sociedad civil y también de las comunidades de acogida, pero también de las organizaciones de personas migrantes y todo el entorno. Estas recomendaciones pues nos han ayudado a poder ser organizadas de esta manera, pero también hay recomendaciones directas a actores y sectores clave de acuerdo a su naturaleza de trabajo y responsabilidades. Acá algún resumen. Primero, cualquier intervención que se tenga debe de asegurar tener un enfoque de análisis crítico en esta intersección. Edad, género y diversidad, para que podamos abordar de manera específica las necesidades y poder tener claridad en las intervenciones humanitarias y cómo éstas se vinculan con intervenciones de desarrollo a largo plazo que ya están pasando en los países. También la importancia de dar prioridad, de poder asegurar financiamiento y coordinación para poder hacer esfuerzos para prevenir y responder la violencia de género y las necesidades de protección de las niñas y de los niños, ¿no? Y esto obviamente con una perspectiva de género e inclusión. La tercera recomendación que nosotros hacemos fuertemente también es cómo poder trabajar en apoyo a las personas refugiadas y migrantes, pero también una combinación de cómo trabajamos en apoyo a las comunidades de acogida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar en el cambio de justamente las normas, comportamientos y prácticas. Y esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso que lleva tiempo, pero debemos de trabajarlo para poder facilitar la integración y reducción también de la alta carga xenofóbica y de discriminación que existe ahora. Y para terminar, pues, con las recomendaciones, y muy importante para Plan Internacional, es también fortalecer y fomentar la participación activa y las voces de las niñas como agentes de cambio. Que ellas puedan expresar sus necesidades, intereses y problemáticas, pero también que puedan ser involucradas en la toma de decisiones de programas y proyectos para intervención con ellas. Involucrar a los medios de comunicación es sumamente clave para poder abordar y contrarrestar y transformar estas normas que fortalecen actitudes xenofóbicas contra la población refugiada e inmigrante venezolana y realmente fortalecer los lazos de solidaridad, sororidad entre los pueblos. Trabajar entre las agencias de Naciones Unidas, Unión Europea y demás participantes y gobiernos donantes para poder reforzar también procesos de acompañamiento, seguimiento y coordinación con entidades gubernamentales locales y nacionales, asegurando el aprendizaje continuo para poder mejorar cada una de nuestras intervenciones. Y obviamente también trabajar con los gobiernos donantes, ¿verdad? Como deben de contribuir a la financiación y ejecución de programas
que respondan a las necesidades de las niñas. Para Plan Internacional es sumamente importante poder continuar contundentemente trabajando en este escenario tan complejo. Para nosotros es sumamente importante el desarrollo de evidencia para poder amplificar las voces de miles de niñas que están en este momento en estas situaciones. Esperamos que este documento realmente sea y aporte a la búsqueda de soluciones colectivas entre todos los sectores y todas las actores, para que realmente mejoremos y enfrentemos y trabajemos junto a las niñas y adolescentes desde análisis de condición, edad y migración. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo y les invito a todos y todas a poder leer el estudio y su resumen. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por este rápido resumen con todos los hallazgos. Como Daniel les decía, les invitamos a poder ir a la página web de Plan Internacional, de la oficina regional, plan-americas.org, y ahí van a poder encontrar el resumen ejecutivo de este estudio con más detalles que nos ha compartido Daniel. Solo también aclarar que las fotos que van a ver ustedes, que han visto en la presentación de Daniel y que pueden ver ustedes en el informe, no son fotos de las niñas que han participado en las entrevistas y en las encuestas, son fotos referenciales de otros programas y otros proyectos que estamos teniendo, como bien nos decía previamente Débora Cobar. Entonces, las fotos sí son fotos de proyectos, pero no son fotos en ningún caso de las niñas que participaron en el estudio. Y queremos darle entonces la palabra a Daniela. Daniela creo que es la participación más importante que vamos a tener en la mañana de hoy, porque precisamente Daniela es una niña de 13 años, migrante venezolana, que está desde hace un poquito más de 2 años en Colombia, y Daniela nos va a compartir también cuál es la experiencia que ella ha tenido y la experiencia de sus compañeras que están también con ella. Ella nos va a hablar concretamente de temas de salud, temas de educación y temas de alimentación. Así que Daniela, cuando quieras. Primero que nada, buenos días. Tengo 13 años y hoy les vengo a hablar 3 importantes temas sobre la educación, la salud y la alimentación. Primer tema es de la educación. Las niñas que vienen de Venezuela quieren seguir estudiando y terminar el colegio, pero en muchos casos no pueden hacer. Las niñas que viven en Colombia, Ecuador y Perú no están estudiando. Ellas quieren estudiar, pero les dicen que no hay cupos, les exigen documentos que no tienen y se burlan de ellas. Algunas veces les toca trabajar y no pueden seguir estudiando, o les toca cuidar a personas de su familia. En la pandemia, muchas de ellas no tienen internet ni computadores para asistir a clases y hacer las tareas. Si las niñas venezolanas no pueden estudiar, ¿qué futuro les espera? El segundo tema es sobre la salud. Casi la mitad de las niñas del estudio dicen que no tienen acceso a internet, a la medicina o a un centro de salud. Cuando se han enfermado, les dicen que no te preocupes, Daniela. No las han entendido y si las entienden, las hacen sentir mal. Muchas de ellas se han sentido tristes porque les ha tocado salir de su país y tienen que dejar a sus familias, amigas y amigos. Esto es grave. No queremos vivir tristes ni enfermas. Esto es más grave en Colombia y Perú. El tercer tema es sobre la alimentación. El derecho a la alimentación es un derecho fundamental. Si comemos bien, podemos seguir vivas y tenemos energía para estudiar y jugar. Casi la mitad de las niñas dijo que algunas veces se tienen que acostar sin comer y les preocupa frecuentemente no hay comida suficiente en sus casas para ellas ni para sus familias. El cierre. En resumen, las niñas y las jóvenes queremos estar sanas, libres de violencia y burlas y discriminación por ser venezolanas. Queremos seguir estudiando y estar sanas. Merecemos que los países en los que vivimos nos den las condiciones dignas para continuar con nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Te agradecemos muchísimo tus palabras y tu valentía por estar hoy esta mañana acá con nosotros y compartir tu experiencia y darnos tus palabras y hablar en nombre de las niñas. Te agradecemos enormemente
tu valentía por habernos acompañado esta mañana. Vamos a pasar entonces a, como decía Débora al inicio, nuestros 3 panelistas que van a acompañarnos comentando el estudio y dándonos sus opiniones desde sus distintos roles. Vamos a escuchar en primer lugar a la ministra María Brown. Ella es ministra de Educación del Gobierno de Ecuador. La ministra María Brown obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, cuenta con una maestría en Educación Especial de la Universidad Tecnológica Equinoccial y un diplomado superior en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos, otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. En su carrera profesional ha impulsado una educación de calidad, inclusiva y libre de todo tipo de violencias. La ministra María Brown también fue profesora. Además, su experiencia y trayectoria en desarrollo de proyectos educativos y políticas públicas educativas le llevaron a ganar un concurso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para ocupar el cargo de responsable de temas relacionados con educación para la región andina y además ser directora adjunta durante el 2020. En el sector público ejerció funciones como asesora del viceministro del Ministerio de Educación y fue subsecretaria de Educación Especial e Inclusiva y de Fundamentos Educativos en esta cartera del Estado. Agradecemos enormemente a la ministra María Brown que nos haya acompañado esta mañana y teníamos concretamente para ella 2 preguntas. Como hemos podido escuchar, las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas venezolanas expresan que las principales barreras que enfrentan para su acceso y permanencia en la educación tienen que ver con la falta de cupos o la falta de documentación para la matrícula. Vamos a escuchar entonces de la doctora Brown qué acciones se deben promover desde los gobiernos a nivel nacional y local para garantizar su acceso y permanencia a la educación. Y como parte también de su presentación, la ministra María Brown va a poder también explicarnos cómo la escuela puede promover la integración social y cultural de las niñas y adolescentes migrantes y venezolanas, teniendo en cuenta los desafíos que ellas enfrentan, tales como la xenofobia y la violencia. Sin más, entonces le doy la palabra a la ministra María Brown, agradeciéndole nuevamente estar con nosotros esta mañana. Gracias. No, muchas gracias, Amalia. Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan en este momento, en especial a Débora, a Daniel Molina, a Álvaro Vicente y Eduardo Stein que me acompañarán en este panel, y en particular a Daniela, gracias por tu testimonio y por también compartir con nosotros tus preocupaciones y dejarnos pues también conocer cuáles son los elementos que te preocupan más. Yo voy a tratar de contestar todas estas preguntas tan importantes que se han planteado en este momento. Para ello voy a compartir con ustedes una breve presentación que creo que nos puede apoyar a comprender un poco mejor la situación, además de las razones de exclusión que se mencionaron, que tienen que ver con el requerimiento de documentos con los que no cuentan los estudiantes o las familias debido a su situación precisamente de migración o refugio, o elementos que tienen que ver con la propia estructura. Creo que también vale la pena mencionar a esa razón cuarta que estaba en el estudio, que es ese 12% de niñas que también manifestaron que no estaban estudiando por la pandemia. No podemos dejar de plantear la importancia del contexto y de esta coyuntura en la garantía del derecho a educación en general y en particular pues de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad como pueden ser las niñas venezolanas en nuestra región y en particular para nosotros en Ecuador. Para abordar el desafío que se plantea en educación, el Ministerio de Educación de Ecuador ha planteado 5 ejes prioritarios de trabajo para los próximos 4 años que están directamente relacionados con lo que estamos conversando el día de hoy. El primer eje en particular, que habla sobre reactivación de las instituciones educativas y la respuesta a la crisis y a la pandemia, sin duda. El segundo, todos, que habla sobre la inclusión, la interculturalidad y la diversidad en la educación, también fundamentales para la garantía del derecho de niñas migrantes refugiadas venezolanas en la región.
Libres y Flexibles, que habla sobre la flexibilización del sistema educativo y la contextualización de currículos. Fuertes, que trabaja sobre todo en la dignificación de la carrera profesional, y en la excelencia educativa elementos fundamentales como la educación en salud, educación integral en sexualidad, la convivencia armónica. Aquí trabajamos sobre la reducción de la violencia, incluyendo xenofobia u otras formas de discriminación, y la promoción de trayectorias educativas y acceso a tecnologías de la educación. Para compartir con ustedes algunos datos y algunas estrategias que nos hemos planteado en este sentido, en el eje 1, Encontrémonos, y para poner en contexto un poco la política pública del país, el desafío de exclusión y abandono escolar no está solamente en la población migrante o refugiada, sino en la población de estudiantes a nivel general. Estos datos que ustedes pueden ver allí entre el 2019 y 2020, 2020 y 2021, 108.880 estudiantes no han podido ser contactados. Estos son estudiantes que estaban en el sistema educativo y que por la pandemia no han entregado portafolios, no se han podido contactar con sus docentes. Esto de un universo de 4.4 millones de estudiantes a nivel nacional, pues es un porcentaje importante y es una estimación de abandono escolar que seguramente será superada. Por lo tanto, estamos claros que el desafío de la inclusión educativa y de la necesidad de programas de nivelación y reinserción van a tener que ser implementados a todo nivel para todas las poblaciones, y tomarán en cuenta y en consideración a poblaciones que tienen doble vulnerabilidad, como pueden ser, o a veces incluso triple vulnerabilidad, como pueden ser la población en situación de movilidad. Para ello hemos establecido primero una política de brigadas nacionales de docentes en puntos de encuentro para hacer un censo de los estudiantes. En Ecuador, lamentablemente, no ha habido clases presenciales o ningún tipo de presencialidad durante casi toda la pandemia. Más de 15 meses que no ha habido un contacto presencial entre los estudiantes, y esto no nos permite conocer a ciencia cierta cuántos estudiantes han dejado de contactarse. Además, en un contexto en el que la población del Ecuador tiene una conectividad de alrededor del 40%, es decir, más de la mitad de la población ecuatoriana no tiene acceso a Internet, y esto se ve agravado sobre todo en áreas rurales, en donde esta conectividad está cerca del 25%. Por otra parte, hemos planteado ya el retorno progresivo a las aulas. Hasta el momento, poco a poco, vamos autorizando retornos voluntarios, semipresenciales, a espacios de presencialidad que tienen que ver con también la ruralidad, con la baja conectividad, pero sobre todo de las poblaciones que manifiestan su deseo de poder volver a encontrarse con sus docentes de manera presencial en las instituciones educativas. Hasta ahora, de las 16.000 instituciones que hay a nivel nacional, estamos en este ejercicio aproximadamente 1.200. Finalmente, tenemos andando y tendremos que fortalecer programas de reinserción y nivelación. El programa vigente, que tendremos que pues también continuar y plantear otros adicionales a este, es el NAP, el programa de nivelación. En el 2020 y 2021 contamos con 4.035 estudiantes, de los cuales, como pueden ver en la lámina, 362 son de nacionalidad venezolana. 188, que es el segundo grupo de ciudadanos de nacionalidades distintas a la ecuatoriana, tienen 188 estudiantes y 3.479 de nacionalidad ecuatoriana. Estos son programas que atienden a jóvenes que han dejado o que tienen un rezago severo y que queremos pues poder nivelar para que puedan reinsertarse a la edad que les corresponde. Por otra parte, tenemos una normativa. Yo creo que uno de los elementos fundamentales para atender esto que Daniel ha mencionado y estos desafíos que el estudio ponen de relieve, esto es contar con normativas sólidas, firmes, que garanticen el acceso a la educación a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en particular sin discriminación por la nacionalidad. En Ecuador se pudo ya publicar el acuerdo ministerial 25A en el 2020 y un alcance a este acuerdo que es el 26A en el 2021. En este acuerdo ministerial yo creo que es un referente regional, porque primero garantiza el acceso al sistema educativo en cualquier momento del año escolar, solicita que no se exija ninguna documentación obligatoria para el registro de matriculación, inclusive si es que no existiera un documento de identidad, el sistema pues te permite generar una identificación
de esta persona, de este estudiante, para poder ser registrado en el sistema educativo hasta que pueda tener alguna documentación formal, incluso porque a veces salen del país sin un pasaporte o pueden haberlo perdido en el camino, no tienen récord académico y por lo tanto esto no puede constituirse en una barrera de acceso al sistema educativo. Para ello, y si es que no tienen ninguna documentación, se plantea un examen, una prueba que nos permite conocer el nivel educativo al que corresponde el estudiante, también de acuerdo a su edad, para poder ser ingresado al sistema educativo nacional, si opta por una institución educativa pública, pues es gratuito. Y por último, tenemos también contemplado dentro de este mismo acuerdo ministerial un proceso de acompañamiento para asegurar la inclusión y acceso. Creo que este video lo explica un poco mejor que yo. Si me permiten, les comparto este pequeño video. La educación es inclusión. ¿Sabes qué es el Acuerdo 25A de Inclusión Educativa? Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo están expuestos a peligros y a sufrir cualquier tipo de violencia. Frente a esta realidad, el Acuerdo 25A de Inclusión Educativa es una nueva normativa que busca garantizar el derecho a la educación para personas en situación de vulnerabilidad. Permite acceder al sistema educativo sin presentar requisitos obligatorios. Permite el ingreso a la institución educativa en cualquier momento del año escolar. Brinda procesos de acompañamiento que aseguren la inclusión. La escuela es un espacio de aprendizaje, pero también de protección donde niñas, niños y adolescentes desarrollan habilidades para toda la vida. Asegurar el acceso, permanencia y culminación de los estudios para todas y todos construye verdadera comunidad. Para que nadie se quede atrás, la educación es el camino. Como ustedes pueden ver en el video, esto hemos trabajado también en cooperación con algunas otras organizaciones en el marco de un financiamiento específico que obtuvo el Ecuador para la garantía del derecho a la educación de migrantes venezolanos o refugiados venezolanos en el Ecuador, que lo otorgó Education Cannot Wait, y esta campaña es parte de ese ejercicio, así que también aprovecho para agradecer a las organizaciones que nos han apoyado. En el segundo eje, todos quería compartir con ustedes que para nosotros la participación de toda la comunidad en la educación es fundamental. 4.3 millones de estudiantes se encuentran registrados en el Sistema Nacional para el periodo 2020-2021. 2% de ellos corresponden a estudiantes que provienen de otros países. El 64% pertenecen a la nacionalidad venezolana de ese 2%, es decir, son la gran mayoría de los estudiantes que no son de nacionalidad ecuatoriana y que están dentro del sistema educativo nacional. Y el 50% son niñas. La distribución entre niñas y niños dentro del sistema educativo es muy equitativa y participan de manera similar. La concentración de estudiantes mujeres de nacionalidad venezolana en sostenimiento fiscal también ha ido incrementando. Ustedes pueden ver del 82.6% en el 2018, en el régimen de 2018 a 2019, al 91.9% del 2020 al 2021. Esto ha representado un esfuerzo importante que ha hecho el país para poder garantizar el derecho a la educación de esta población. Entre los periodos escolares 2020-2021 y 2018-2019 se registró una matrícula de niñas con nacionalidad venezolana que se incrementó en 381%, por lo que corresponde al menos a 21.111 nuevas estudiantes en el sistema educativo nacional. Por otra parte, también es importante mencionar que la concentración del registro de matrículas de niñas con nacionalidad venezolana es estructural con respecto a la nacional, siendo al 2020-2021 en educación inicial estaban 11% de las niñas venezolanas que están en el sistema educativo, el 11% están en educación inicial, el 80% en educación general básica. Esto es lo que sería la primaria y los primeros 3 años de la secundaria, es el 80%, y solamente el 9% en bachillerato. Sabemos que la cobertura en la educación en bachillerato se reduce, por lo tanto también comprendemos que existe un desafío importante en incrementar la participación de las niñas venezolanas
en el sistema educativo nacional. Esto generalmente tiene que ver con también un alto índice de trabajo infantil en esas edades ya a nivel de bachillerato. Finalmente, quería compartirles que la concentración de estudiantes mujeres de nacionalidad venezolana en sostenimiento fiscal también ha ido incrementando de 82.6% en el régimen 2018-2019 a 91.9% en el 2020-2021. Acá en esta lámina pueden ver la participación de la matrícula de la población venezolana por provincia y por año. En azul está el año 2018-2019, en naranja 2019-2020 y en gris 2020-2021. Y ustedes pueden ver cómo se han ido distribuyendo la población dentro del sistema educativo nacional, en este caso la población de niñas con nacionalidad venezolana. La gran mayoría están en Pichincha, sin embargo se ha reducido la presencia en la provincia de Pichincha, que es la provincia en donde está Quito, la capital, y ha incrementado la presencia en Guayas, que es pues una ciudad de costa muy importante y de mucha producción a nivel del país, y entonces ahí ha habido una redistribución de la población, y ustedes pueden ver las provincias de mayor presencia de población venezolana, de niñas venezolanas, son Pichincha, Guayas y Manabí. Por otra parte, comentarles que tenemos dentro del propio acuerdo ministerial 025A otro elemento que consideramos fundamental como una política que deberían implementar los países para poder garantizar ya no el acceso, sino la permanencia, que es el aprestamiento. ¿Qué sucede cuando un estudiante se incorpora al sistema educativo, se incorpora al año lectivo a la mitad del año o pasada la mitad del año? Típicamente no se le recibía en el sistema educativo en Ecuador. Hemos tomado la decisión de que puedan ingresar en cualquier momento del año lectivo porque entendemos que el sistema educativo y la educación también son un espacio de protección integral y que esos meses, pese a que a lo mejor no puede completar todo el año lectivo, todos los contenidos del año lectivo en esos pocos meses, sí puede ya pues familiarizarse el estudiante con su entorno, con el grupo, y además estar en un espacio y en un entorno seguro mientras sus padres están pues trabajando. Este video también explica muy brevemente lo que es el proceso de aprestamiento. Siempre existe la opción de volver a estudiar. ¿Sabes qué es el periodo de aprestamiento? Es un periodo de preparación, adaptación y acompañamiento que inicia el estudiante que ha ingresado al sistema educativo cuando el año escolar está muy avanzado. ¿Dónde pueden acceder a este servicio? El aprestamiento se brinda en todas las instituciones educativas del país con disponibilidad de aforo. En este tiempo, los y las estudiantes no requieren adquirir uniformes ni textos escolares de forma obligatoria. Recuerda que la educación pública es gratuita. En el caso de las instituciones particulares, no se pagará matrícula y se cobrarán las pensiones por el proporcional del tiempo restante del año lectivo en curso. El acompañamiento integral a niñas, niños y adolescentes les ayuda a retomar sus estudios y facilita su preparación y adaptación para el siguiente año lectivo. Garanticemos la inclusión de todas y todos. La educación es el camino. Entonces, como ustedes pueden ver, este ejercicio de aprestamiento nos permite también tener esta etapa de preparación, adaptación y acompañamiento para que el estudiante pueda incorporarse al sistema educativo incluso si llega tarde, y que además contempla el que no se soliciten otros requisitos que podrían constituirse en barreras de acceso al sistema educativo nacional. Este aprestamiento es sumamente importante. Ahora bien, también creo que es importante reconocer que pese a que la normativa está vigente, los mecanismos se han establecido, en el territorio puede existir momentos en donde no se ha cumplido a cabalidad esto, se está solicitando requisitos que no están contemplados en la normativa, o existe desconocimiento del personal del propio Ministerio de Educación a nivel territorial. Para esto hemos trabajado también en capacitación a los 140 distritos, al personal de atención al público, y tenemos que seguir también invitando a la población que se informe por los canales oficiales y que denuncie cuando no se está cumpliendo con esta norma, que es una norma vigente y que es una norma de cumplimiento obligatorio para todo el personal del Ministerio de Educación a nivel
a nivel de todo el país. De esta manera también organizaciones como Plan International, como Save the Children, como World Vision, ACNUR, OIM, nos apoyan a esta veeduría dentro del sistema educativo nacional y a reportar cuando no existe el cumplimiento de esta normativa. Esto es lo que quería compartir como un inicio de esta conversación, pues, y quedo muy pendiente también por si luego hubiese cualquier pregunta adicional que se quisiera plantear por parte del público o bueno, también por mis compañeros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos. Súper importante todo lo que nos ha expuesto, nos ha dado un montón de ideas, pero yo me quedaría con la centralidad que usted remarcaba de tener normativa específica que permita, que garantice tanto el acceso, como bien usted decía, también la permanencia ante esta doble y a veces triple vulnerabilidad que usted misma también ha señalado que enfrentan las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas venezolanas. Como usted bien decía, es un desafío que entre todos y todas estamos enfrentando. Le agradecemos nuevamente su participación. Vamos a pasar ahora con el doctor Stein. El doctor Stein es en la actualidad el representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela. Además, él es miembro latinoamericano del Consejo Mundial de Refugiados y es vicepresidente de la Junta Directiva de ASIES en Guatemala, y también desde allí coordina la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia. Es miembro del directorio de Global Center for Pluralism y miembro del Global Leadership Foundation. Además, también es miembro del grupo de amigos de la Carta Democrática de la OEA. Pero el doctor Stein además ha sido vicepresidente de Guatemala entre los años 2004 y 2008, así como ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala entre 1996 y 2000. Y ha estado vinculado a procesos centroamericanos de integración, además de participar activamente en el proceso de paz de su país, así como en procesos regionales de paz desde Esquipulas y en los diálogos de San José con la Unión Europea. Ha desarrollado trabajos con diversas organizaciones internacionales en programas de desarrollo, fue jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Perú en el año 2000, presidió la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Honduras, que investigó el golpe de Estado de 2009, y actualmente, como les decíamos, él es el representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela. Muchísimas gracias, doctor Stein, por acompañarnos esta mañana. También le habíamos previsto con el doctor Stein unas preguntas. Si quiere, entonces empezamos por la primera, y es un poco a la luz de los resultados del informe y según su experiencia, ¿cómo percibe usted la relación entre xenofobia y violencia sexual y violencia basada en género que narran las niñas y adolescentes y jóvenes venezolanas? ¿Cuáles han visto ustedes son las principales manifestaciones? Muy buenos días, muy honrado por la invitación. Quiero saludar en primerísimo lugar a la señora ministra de Educación de Ecuador, María Brown, y felicitarla por su muy disciplinado, amplio, profundo e imaginativo reporte que, como dijiste, Amalia, nos reta a todos y a todas en cuanto a las muchas cosas que todavía tenemos pendientes en todo el subcontinente para enfrentar esta situación. Por supuesto, saludo y felicito a Débora Cobar y a todo el equipo de la Oficina Regional del Plan Internacional para América Latina y el Caribe por esta oportuna investigación que amplifica las voces de las niñas refugiadas, inmigrantes y visibiliza
Sí, creo que perdimos el audio. Estaba preguntando a ver si era yo. Vamos a intentar ver si lo podemos contactar, porque parece como... No sé, doctor Stein, si usted nos escucha, no, ya se desconectó por completo. Cosas del directo. Ah, ya, ahí está. Sí, doctor Stein, se le cortó por un momentito. No sé si me escucha usted otra vez. Está con el mute puesto. Ahora, a ver si le escuchamos. Todavía no me Ay, sí, acostumbro a sí. estas tecnologías de No se interconexión. preocupe. Estamos todos igual. Se le cortó justo cuando estaba empezando a hablar del estudio que se ha realizado. Bueno, desde la perspectiva del subsector de violencia basada en género, se detecta que las mujeres adolescentes, refugiadas y migrantes tampoco se sienten seguras dentro de sus hogares. Respondiendo a tu pregunta, las manifestaciones domésticas de violencia, incluyendo la violencia intrafamiliar, se han agravado notablemente desde el inicio de la pandemia, como también se refleja en el informe. A través de estudios desarrollados por el sector de protección sobre desalojos y más recientemente sobre impactos desproporcionados de la pandemia sobre personas refugiadas y migrantes en coordinación con la OEA, se identificaron las siguientes manifestaciones. Primero, personas desalojadas o en riesgo de desalojo que han recibido propuestas indebidas, normalmente relacionadas con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, reduciendo, por tanto, el entorno de protección y seguridad de sus familias. Esto también se menciona en el informe como una experiencia traumática por una de las niñas entrevistadas. También hijos e hijas de trabajadoras sexuales o en condición de prostitución expuestos de violencia y explotación sexual. Igualmente, niños y niñas de pueblos indígenas venezolanos en situación de calle, expuestos a trabajo infantil, adopciones ilegales y reclutamiento forzado en ausencia de programas adecuados de inclusión y cuidado alternativo. Y por último, niños, niñas y adolescentes separados de sus padres y madres en situación de deportación o en cierre de fronteras sin procesos adecuados de reunificación familiar o de restablecimiento de contactos familiares. Y me gustaría colocar este conjunto de especificidades de riesgo y de falta de protección para niñas y niños adolescentes venezolanos en el marco de las presiones políticas que la mayoría de gobiernos en el subcontinente están experimentando, de grandes sectores de población de muchos de los territorios en donde cuestionan la validez de los sistemas democráticos como los han conocido en el pasado reciente y están buscando alternativas a esa forma tradicional de expresiones institucionales gubernamentales en donde ha ido brotando un riesgo general bastante grande de desconfianza ciudadana sobre las instituciones de gobierno. Y son solo los resultados muy concretos, como lo destacaba aptamente la señora ministra María Brown, los que son capaces de recuperar la voluntad y el sentir de la población en confianza con los servicios públicos a los que la población debe tener acceso. Gracias.
Muchas gracias, señor Stein, por esta primera pregunta tan completa y donde vemos, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque seguimos sumando vulnerabilidades, todo lo que usted bien ha dicho, esa relación con los desalojos que enfrentan las familias migrantes y refugiadas venezolanas, la vulnerabilidad doble, triple, como nos decía la ministra, hasta triple vulnerabilidad en caso de ser pueblos indígenas, cómo enfrentan también estos riesgos de trabajo infantil, de explotación sexual, de reclutamiento forzado, y frente a eso entonces cómo es esa respuesta ciudadana que usted sí también pues nos plantea frente al desafío de la desconfianza que existe al día de hoy por parte de la ciudadanía. Frente a estos problemas y estas situaciones, desde la perspectiva de la plataforma Response for Venezuela, que agrupa a distintas instituciones y organizaciones que trabajamos en este caso, ¿cuáles creen ustedes que qué debería priorizarse y cuál sería el abordaje que deberíamos tener para proteger a estas niñas, adolescentes y jóvenes migrantes y refugiadas? Bueno, recogiendo la experiencia compartida por las 159 organizaciones que integran esta plataforma de coordinación regional, incluyendo, por supuesto, a las agencias de Naciones Unidas, a organizaciones basadas en marcos de fe, a organizaciones no gubernamentales diversas. La plataforma ha podido identificar a los niños y niñas y adolescentes no acompañados y separados como uno de los grupos más afectados en el contexto de la pandemia y en la situación de movilidad humana. Este segmento de la población ha absorbido de manera desproporcionada el impacto de los desalojos, como bien se mencionaba, encuentra mayores obstáculos en el acceso a servicios y mecanismos de protección y sufre graves procesos de estigmatización e incluso, yo diría, penalización por parte de los estados en algunos casos. Además de las fuertes afectaciones a las niñas, los niños y adolescentes varones no acompañados, que son una población que no ha logrado ser visibilizada y que enfrenta graves riesgos de exposición a redes de trata y tráfico de personas, crimen organizado, reclutamiento, uso y vinculación forzada. Como parte de la respuesta desde el subsector de trata y tráfico de la plataforma de coordinación regional, en su plan para 2021, hemos considerado los factores de riesgo y vulnerabilidad crecientes para personas refugiadas y migrantes de Venezuela a la trata. Se ha desplegado un esfuerzo de adaptación en materia de lucha contra la trata, en prevención y o asistencia en el contexto del COVID-19. Las estrategias de respuesta del subsector de trata y tráfico de personas se centran en prevención, protección, enjuiciamiento y cooperación. Desde la perspectiva de esta plataforma es imperioso priorizar a los niños, niñas y adolescentes no acompañados en procesos de asistencia y acceso a mecanismos de protección, como ya fuera destacado, a procesos de restablecimiento de contactos familiares de manera acelerada. También a los niños, niñas y adolescentes separados con acceso prioritario a procesos de reunificación familiar con mitigación de riesgos e institucionalización que profundicen las afectaciones psicológicas que ya están enfrentando. Lo mismo a servicios especializados de asistencia psicológica y clínica, de ser necesario, para garantizar la salud mental durante el proceso de prestación y acceso a programas y servicios.
Se mencionó también el tema de la documentación, pero hay que documentar además riesgos existentes para niños y adolescentes varones separados y no. Disculpe que le interrumpa, se le puso en mute. ¿Ahora Ya. me escucha? Sí, justo. Estábamos escuchándole sobre los Mil niños. disculpas. No, tranquilo. Hablábamos de documentación de riesgos existentes para niños y adolescentes varones separados y no acompañados, con el fin de definir estrategias adecuadas de respuesta y mitigación de los riesgos existentes. No solamente lo perfilaba con mucha agudeza el estudio, sino la señora ministra además destacó esta conjunción de redes de vinculación que el Estado está buscando las formas de cómo articular precisamente para estas atenciones, luchando contra una muy mala costumbre de los partidos políticos, comenzando porque los niños no votan y los extranjeros menos. Y por lo tanto es necesario el asumirse una responsabilidad colectiva de naturaleza distinta y de alcances específicos a esta población en el diseño de protocolos integrales de acompañamiento y asistencia a este segmento de la población, pues con alternativas de institucionalización temporal y excepcional y con el objetivo principal de reunificación familiar. Y termino con mencionar también la identificación de casos de niñas, niños y adolescentes huérfanos y en situación de jefatura familiar para el acceso prioritario a programas y servicios y el levantamiento prioritario de buena información sobre niños y niñas adolescentes en situación de calle con activación prioritaria de servicios, asistencia y acceso a mecanismos de protección. Gracias. Muchísimas gracias por tan amplia respuesta que efectivamente nos da una idea de la intervención integral que garantiza la plataforma R4B, Response for Venezuela, donde están, como usted bien nos decía, representados organizaciones, instituciones muy diversas que precisamente permiten esta respuesta integral, teniendo en cuenta, como usted bien nos decía, los menores no acompañados, pero también menores que estén separados, o menores huérfanos, huérfanas que necesitan respuestas específicas que agarren la especificidad de sus situaciones. También la importancia, como usted bien nos mencionaba, de la salud mental, que afortunadamente cada vez está más en nuestras agendas, la necesidad de abordar la salud mental y más cuando hablamos de menores, de niñas, niños, menores de edad que enfrentan estas situaciones de vulnerabilidad que incluyen, como bien comenzó usted diciendo, temas de trata y tráfico de una manera muy explícita, enfrentan ese gran riesgo. Y frente a eso, como usted nos habla de esas intervenciones que van desde la prevención, pero también la protección y el enjuiciamiento para garantizar la seguridad de estos niños y niñas. Queríamos concluir con una última pregunta para ver si ustedes desde la plataforma tienen ya alguna experiencia o lección aprendida o alguna buena práctica identificada para proteger y atender a las niñas, adolescentes y jóvenes principalmente frente a violencia basada en género, violencia sexual, como puede ser a lo mejor el acoso callejero y su relación con la xenofobia, si tienen alguna buena práctica o lección aprendida. Bueno, en este universo de inquietudes y dificultades, quisiera comenzar por un abordaje más sistémico. Es importante que desde todos los sectores de la respuesta no solo se garantice un nivel de satisfacción de necesidades básicas, sino que la asistencia se provea de una manera segura
identificando y mitigando de manera proactiva los riesgos de trata, explotación y violencia sexual a los que están expuestos los distintos grupos de la población que estamos llamados a servir. Muchas veces las criaturas tienen una desconfianza profunda a pesar de las garantías institucionales que los entes gubernamentales tengan y provean para desarrollar la llegada y la aplicación de estos servicios. La respuesta ha invertido y debe seguir haciéndolo en preparar a las niñas y niños para que tengan experiencias más seguras mediante materiales de sensibilización y de información, educación y comunicación desarrollados por los socios de la plataforma bajo el liderazgo del grupo de comunicación con comunidades y los sectores de educación y protección de la niñez. Probados en el terreno, hemos ido recogiendo de diferentes ensayos los más exitosos. Se ha priorizado, por ende, la provisión de servicios especializados, incluyendo asistencia psicosocial. Pero desde nuestros esfuerzos de protección contra el abuso y la explotación sexuales, hemos priorizado para el 2021 el establecimiento de mecanismos de reporte seguros y accesibles para niños y niñas, en línea con la recomendación del estudio de fomentar un enfoque transformador. Hemos lanzado una campaña regional liderada por el subsector de violencia basada en género, que busca desarrollar relaciones de género más equitativas, resaltar los riesgos específicos de género, contrarrestar la objetivación de las mujeres y las niñas y promover entre niños y hombres la redistribución del trabajo de cuidado. Hemos priorizado también el fortalecimiento de capacidad a contrapartes gubernamentales clave, así como también a ONGs y otros socios que prestan asistencia a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias. Los socios de la plataforma, en especial UNICEF, ACNUR y OIM, trabajan en el desarrollo y la capacitación de procedimientos operativos estándar, protocolos interinstitucionales y directrices de tutela legal para apoyar la capacidad y la eficacia de las partes interesadas en el manejo de la recepción, el cuidado y la asistencia. Y una meta primordial de la plataforma interagencial Response for Venezuela es que todos los niños y niñas refugiados y migrantes sean integrados de manera efectiva en los sistemas de protección nacional, como lo enfatizara la señora ministra, con base en el interés superior del niño y los estándares internacionales. Y como podríamos seguir hablando de estas temáticas tan retadoras y tan estimulantes hasta la medianoche, quisiera terminar con estos tres elementos que en materia de inclusión e integración de niños y niñas adolescentes en los sistemas educativos hemos podido identificar las siguientes prioridades. Primero, aplicar políticas basadas en pruebas y marcos normativos para aumentar el acceso y la retención de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes en la educación de calidad, dignidad y garantizando la equidad, la no discriminación y la inclusión. Segundo, mejorar la capacidad de las partes interesadas en la educación regional y nacional para garantizar el acceso, la permanencia y los resultados del aprendizaje de los niños y niñas refugiados y migrantes
y de las comunidades de acogida afectadas, así como para aumentar la resistencia del sistema educativo. Y por último, tener acceso a datos fiables, pertinentes y oportunos, desglosados por género y edad, sobre el acceso y el aprendizaje de los niños refugiados y migrantes para fortalecer las capacidades de planificación educativa de los países de acogida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Stein, por todos los datos que nos da del gran trabajo que se está haciendo desde la plataforma de coordinación que garantiza esta intervención integral, como usted bien decía desde el principio, y cómo se está poniendo la seguridad de niños y niñas en el centro de cualquier intervención que se está haciendo, asimismo como la importancia de la comunicación para garantizar que los mensajes lleguen, como usted nos decía bien, temas de sensibilización, de comunicación, de educación, para así también garantizar, como usted bien decía, la provisión de estos servicios. Importante también lo que usted nos menciona de la campaña que han puesto en marcha, que están poniendo en marcha de igualdad de género, incluyendo el enfoque de masculinidades como también un punto central a trabajar, la responsabilidad de todas las partes implicadas, de gobierno y de sociedad civil, para también, como usted nos decía y también nos remarcaba previamente la ministra, de dejar escrito a través de procedimientos, de protocolos, de directrices, que eso vaya generando un marco de actuación que quede. Y como bien nos decía la importancia de esos 3 mensajes finales de las políticas basadas en evidencia, basadas en marcos normativos, el fortalecimiento de capacidades y la necesidad de tener acceso a datos más fiables desagregados por género y edad. De verdad que muchísimas gracias, doctor Stein, por habernos dedicado su tiempo esta mañana y haber estado con nosotros para comentar este informe y para darnos la visión que tienen desde ACNUR y OIM, así como desde la plataforma Response for Venezuelan. Muchísimas gracias, doctor Stein. Vamos a pasar por último con el señor Álvaro de Vicente. Él es el director de la oficina de ECO para América Latina en Panamá. Álvaro de Vicente se ha desempeñado como jefe de oficina de ECO en varios países de América del Sur y como experto humanitario de ECO para el este de Asia. Previamente, además, trabajó con la ONG Acción contra la Fam como responsable del Departamento de Agua y Saneamiento en la sede de Acción contra la Fam de París. Ha gestionado también proyectos humanitarios y se ha desempeñado en cargos de coordinación en África, Asia y Américas desde 1997. Álvaro de Vicente es ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y tiene un máster en gestión y tecnología del agua por la Universidad de Salamanca. Igual que los 2 ponentes previos, habíamos planteado 2 preguntas para hacerle al señor de Vicente, que va a comentarnos en su presentación. La primera pregunta tiene que ver con su perspectiva como comunidad de donantes y cómo podría garantizarse la inclusión del enfoque de género en las intervenciones de protección infantil y cómo podría garantizarse el enfoque de infancia en los programas de violencia basada en género. Y la segunda pregunta que nos va a contestar también tiene que ver con cómo establecer sinergias entre donantes humanitarios y de desarrollo que permitan abordar los desafíos que enfrentan las niñas y adolescentes migrantes y venezuelanas desde una perspectiva más actualizada, más articulada. Entonces, sin más, le cedo la palabra al señor de Vicente para que pueda comentarnos. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Bueno, antes de empezar quería agradecer y saludar a los copanelistas, a la ministra María Brown, por su exposición y también por el trabajo que se está haciendo en el Ministerio de Educación en Ecuador, porque es verdad que con la comunicación que tenemos con nuestros socios se está haciendo un trabajo que está permitiendo, de hecho, que todo lo que es la asistencia y la cooperación de la Unión Europea encaje muy bien y haya una demanda por parte del Ministerio de Educación y una articulación que permite dar una sostenibilidad a lo que se está apoyando ahí. Eso yo creo que es el hecho de que una asistencia internacional no se quede ahí como una foto, sino que sea una película que se prolongue después.
es fundamental y con cómo se está trabajando con el Ministerio de Educación en Ecuador, esto es facilitado. También a Eduardo Stein, que felicitarle un poco y reconocer el trabajo que está haciendo para incidir, para llevar a todos los rincones la problemática que tenemos con esta crisis de refugiados y migrantes venezolanos y el liderazgo de esa plataforma que nos permite a todos trabajar juntos en una crisis de estas dimensiones y que afecta a tantos países y a un continente tan extenso. Si no trabajamos juntos, pues estábamos mal, y precisamente desde el punto de vista de los donantes sería un fracaso de la eficiencia. En ese sentido hay que reconocer ese trabajo. Agradecer al Plan por la organización de este evento, por ese documento que presentó muy bien Daniel y que nos parece desde ECO, ya lo hemos comentado muchas veces, siempre apoyamos lo que es la generación de la evidencia de lo que está pasando realmente en el terreno para poder tomar decisiones de financiación o de implementación con eso. Entonces es muy importante tanto levantar esa información como documentarlo y difundirlo, que es como un poco se está haciendo en esta mesa redonda. Bueno, yo creo que esta problemática, como ya han mencionado los dos panelistas, es importante digamos, esta franja de edad y de género como el de las niñas en esta región y en esta crisis, porque estamos, primero, es una región con unos índices de violencia que son mayores que otras regiones en el mundo, ya de base, sin crisis. Tenemos tanto unos índices de violencia intrafamiliar como de violencia a nivel general, con presencia de redes de tráfico de personas, de grupos armados, de crimen organizado, extremadamente alta. Si a esto se le añade una crisis y una situación de desplazamiento de las familias, todavía se multiplica más. Entonces estamos en una situación particularmente grave para las niñas. Y por otra parte tenemos que pensar que si comparamos con otras crisis en el mundo, también el grado de separación familiar que tenemos en esta crisis es mucho mayor. Por conversaciones informales que hemos tenido con nuestros socios en el terreno, ellos cuando comparan un poquito el grado de separación familiar que tenemos aquí, una crisis como la crisis siria o en muchos lugares del mundo, aquí es bastantes veces más esa parte de disgregación familiar que precisamente lo que hace es aumentar la vulnerabilidad. Entonces, bueno, es un poco como preámbulo y para responder a la primera pregunta, bueno, cómo desde la comunidad de donantes podemos garantizar precisamente esta inclusión de infancia, esta inclusión de la asistencia y la protección a niñas. Lo primero yo diría que es el tema, pues, para todo donante tiene que tener una serie de normativas, de políticas, ¿no? Desde ese punto de vista, la Unión Europea está comprometida para asegurar que su asistencia humanitaria considere la edad y el género. Para eso, bueno, se refleja en la política humanitaria de género que se hizo en el 2013 y también en la política de protección que se hizo en el 2016 de ayuda humanitaria. También en 2017 se publicó una comunicación que es específica, es una comunicación de la Comisión Europea para la protección de niñas, niños y niños migrantes, que incluye recomendaciones para la Unión Europea incluyendo sus Estados miembros, es decir, no estamos hablando de ECO y la Comisión, estamos hablando de los países que componen la Unión Europea también, para que las operaciones humanitarias consideren las necesidades y vulnerabilidades específicas de niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento, desde el país de origen, durante la ruta y en el lugar de destino, incluyendo el apoyo psicosocial, la reunificación familiar, el manejo de casos, la documentación, la prevención y respuesta a la violencia, por supuesto, la provisión de información, la educación, el abrigo y alojamiento para niñas y niños y particularmente para niños y niños no acompañados. Estas son las políticas. Luego, ¿cómo se pasa de eso a la acción? ¿Cómo se hace que una política de un donante pues, se lleve a nivel de proyecto, a nivel de terreno? Pues para eso trabajamos nosotros aquí en el terreno, pero digamos que existe, como muchos de ustedes saben, lo que son los marcadores de género y edad que tiene ECO para sus propuestas, que se incluyen cada propuesta que se ejecuta en el terreno. Entonces, ese marcador lo que busca es precisamente que de manera sistemática la asistencia contemple precisamente que esté adaptada a los diferentes grupos de edad y género, que es un poco la recomendación que hacía el estudio precisamente que presentó Daniel antes, ¿no? Entonces se trataría de
hacer los proyectos de forma diferente, no hacer proyectos, digamos, nuevos o diferentes, sino simplemente hacerlos con eso en la mira cada vez que financiamos un proyecto. Uno de los aspectos más importantes de estas políticas y de estos marcadores que tiene que ser la base, es hacer un análisis de riesgos que diferencie a nivel de grupos de edad, de grupos de género, que incluya a todos. Es decir, a priori no tenemos por qué tener un a priori y decir, bueno, en este caso son los niños, son las niñas, son las personas de tercera edad. Tenemos que hacer un análisis de riesgo que incluya a todos los grupos, ¿de acuerdo? En orden a poder buscar, identificar y focalizar la respuesta que se apoya sobre precisamente los grupos más expuestos y más vulnerables. Ahí, pues, obviamente, como cualquier análisis de riesgos, hay que analizar lo que es la vulnerabilidad, las amenazas y las capacidades que ya existen. Otro punto importante es la gestión de la información. Como ya mencionó Eduardo en la información en la presentación anterior, el levantamiento de datos de base es fundamental para la toma de decisiones, no solamente para análisis de riesgo, pero también a nivel de necesidades y a nivel del perfil de las personas que se están entrevistando, que se están investigando, a nivel de dónde y cuándo. Es decir, tenemos que, cuanto más lleguemos al detalle en ese sentido, no solamente a nivel de grupos de edad y género, pero sino también a nivel de localización, a nivel de estatus. Es decir, no es lo mismo. No estamos hablando de una zona homogénea de necesidades, estamos hablando de una ruta enorme que va desde Venezuela hasta los países del sur, hasta el Caribe, etc. Y ahí hay zonas donde las amenazas suben, donde hay existencia de redes de tráfico de personas, donde hay grupos armados, etc. Y tenemos que focalizar un poquito allá donde las amenazas suben, donde las vulnerabilidades son mayores, y el estado en el que están las personas. No es lo mismo una persona que está en camino y cómo se expone en una situación desconocida, una persona que está en destino en situación de vulnerabilidad. Yo creo que eso es muy importante considerar. Otra cosa importante es no aislar lo que es la protección, por ejemplo, la protección infantil. Yo creo que se tiene que hablar, más que hablar de una respuesta multisectorial, donde tenemos acceso a salud, acceso a agua y saneamiento, acceso a alojamiento, tenemos que pensar una integración. ¿En qué sentido digo esto? Bueno, como muy bien mencionó Daniela, y como menciona el estudio, que dice que un 47% de los niños, de las niñas entrevistadas se acuestan sin comer. Sabemos perfectamente, y por todos los estudios que se han realizado, que es un problema, y el problema de la malnutrición precisamente se señala en el estudio como uno de los problemas de salud más importantes. Esto nos dice que hay un problema evidente de acceso a recursos y una situación crítica que obliga a las niñas muchas veces a mecanismos negativos de supervivencia, prostitución, etcétera, y a ponerse en riesgo. Entonces, si no trabajamos esa parte de asistencia alimentaria, obviamente nos va a faltar otra parte y estamos contribuyendo a un objetivo de protección que estamos consiguiendo a través de eso. Como mencionó también Eduardo en la presentación anterior, es terrible la situación que tenemos con las familias en desalojo y la situación de exposición y de vulnerabilidad añadida que se está produciendo. En ese sentido, el incluir la ayuda al alojamiento es fundamental también con un objetivo de protección. El estudio dice que un 20%, una de las principales razones de no acceso a la educación es la documentación. En ese sentido, estaba muy bien la presentación de la ministra Maria Braun, cómo nos explicaba cómo desde las instancias nacionales se puede eliminar estas barreras para precisamente ya quitar un vector que está haciendo que las niñas no tengan acceso a esta educación. Pero desde luego ahí es un tema importante y que está entre nuestras prioridades, todo lo que es la documentación. Y por supuesto, para acabar el tema sectorial, el acceso a la educación. Siendo la educación, como bien se ha explicado, por sí misma una herramienta de protección, al mismo tiempo cuando se apoya a la educación en emergencias, se tiene que apoyar precisamente acciones que además protejan a las niñas y a los niños en ese contexto. Entonces se apoya proyectos que prevengan y respondan a la violencia en las escuelas, que sea una violencia tanto exógena como endógena,
que reduzca la violencia y ataques en las escuelas, que provea asistencia psicosocial y aprendizaje emocional, que apoye a la prevención y la respuesta a violencia basada en género relacionada con la escuela y que promocione y apoye los vínculos con otros sectores, como explicaba antes, ¿no? Con respecto a, ya porque claro, si estamos hablando de donantes y representando a la comunidad de donantes, tenemos que hablar de financiación y ver un poquito cómo, bueno, explica un poquito la teoría, las políticas, cómo se puede llevar a cabo, pero realmente cómo se está apoyando en ese sentido, cómo se está focalizando la asistencia que hace ECO, por ejemplo, sobre niñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir que ECO, como saben, dedica un 10% de sus fondos a educación en emergencias. Dentro de ese 10%, el 55% de los proyectos de educación implementan acciones específicas de género y un 29% de ellos realizan actividades específicas de violencia basada en género, que son consultadas con especialistas en protección y violencia de género. En cuanto a la salud mental y apoyo psicosocial que apoyamos, un 49% de los proyectos se realizan directamente con infancia y un 58% forman profesores y personal de educación en apoyo psicosocial y primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y por último, bueno, decir que protección, que es uno de los principales sectores que estamos apoyando desde ECO en esta crisis, de hecho se ha pasado en Latinoamérica y el Caribe de una financiación en protección del 10% al 27%, y tenemos que pensar que el principal subsector de la protección es precisamente la protección infantil. Para acabar de responder a esta pregunta, yo creo que es importante también, como ya se ha mencionado antes, y dentro de lo que es una respuesta integrada, no olvidarnos de que los niños y las niñas no son los únicos que sufren trauma. Están los padres, los profesores y los cuidadores que, si ellos están en una situación de vulnerabilidad y de afectación psicosocial, pues también tenemos que un poquito cuidar de todo el entorno, al mismo tiempo que las comunidades que acogen a estas niñas, a estos niños. Y para acabar, y como ya se mencionó antes, todo lo que son los reportes y una rendición de cuentas que sea amigable con la infancia. Esto es importante también para dentro de lo que es a nivel de los proyectos y lo que se apoya como hijo. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo establecer sinergias entre donantes humanitarios de desarrollo? Me venía a la cabeza una visita que hice hace un poco más de un año a un proyecto que estábamos apoyando en el Catatumbo, pues en una zona que está afectada está muy cerca de la frontera con Colombia, muy cerca de la frontera con Venezuela y está afectada por diferentes tipos de amenazas de todo tipo. Pues, estamos sufriendo conflicto armado, tenemos también el flujo de migrantes y refugiados que están pasando por allí. Y bueno, es una zona difícil. Allí, pues, con quien estamos trabajando, nos organizaron un almuerzo y yo, pues, tuve la oportunidad, la suerte de almorzar con una niña que se había beneficiado por un proyecto ejecutado por la Unión Europea. Y bueno, ella me contó cómo a ella le habían sacado de la comunidad donde estaba porque estaba en riesgo extremo de reclutamiento. Entonces se le llevó a un centro de apoyo a niñas y niños desplazados y allá ella recuperó un poquito la vida, recuperó el gusto por estudiar. Y de hecho, había recuperado el sueño y ya quería ser médico. Y de hecho, soñaba con esa posibilidad y se estaba empezando a hacer posible. Esto me lo había comentado y había sido un apoyo de 2 años, desde que se la sacaron de la comunidad hasta que llegó a recobrar ese estado digamos, de esperanza y de confianza. Y claro, yo sabía que todo ese apoyo no venía solamente de una parte. La ayuda humanitaria había sido una pequeñita parte al principio, que es la que había permitido localizar ese caso crítico, que pudiera ser evacuada esa comunidad para poder ser atendida en la infraestructura correspondiente, pero había sido otro donante también de la Unión Europea de Desarrollo que había apoyado precisamente todo lo que es un apoyo sostenible de los centros de atención a personas desplazadas. Y después estaba el Estado colombiano que estaba allí, iba a ayudar con una beca a esta niña. Entonces, claro, yo no le iba a contar todo esto, yo le digo lo que es ayuda humanitaria, lo que es ayuda al desarrollo de esa niña y no va a entender nada. Para ellos no existe esa diferencia. Es todo lo mismo, es una cooperación, es una ayuda para ellos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Esta separación es nuestra, a nuestro nivel, pero lo que tenemos que conseguir es que se produzcan casos como este, en el cual se junte, al final uno tiene una acción
coherente entre unos y otros. De hecho, cuando miramos a las recomendaciones que hace el estudio, vemos que la mayoría no son objetivos exclusivamente humanitarios. El acceso a derechos sin barreras, el desarrollo de políticas, el reforzar a gobiernos locales en sus programas de asistencia y en sus estrategias de protección y respuesta, el fortalecer a las instituciones de atención a la niñez, o como la recomendación también que se hace específica a donantes de acompañamiento a las autoridades y a las instituciones nacionales y locales en este sentido. Eso no son cosas que se hagan de un día para otro, es una ayuda humanitaria. Entonces, en ese sentido, nosotros como ECO trabajamos conjuntamente con las agencias de desarrollo, como el INPA de la Unión Europea, y con el Servicio Exterior de la Unión Europea también, para hacer análisis conjuntos, para hacer intervenciones complementarias y conectadas, y para que haya una coherencia en lo que se hace y que se pueda tener un impacto en la población. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que estaba mencionando antes. En Ecuador, las acciones que estamos apoyando nosotros son definitivamente apoyadas también con el Ministerio de Educación de Ecuador, que es realmente quien es el ente que está moviendo eso, y es lo que va a permitir que eso sea fructífero y se prolongue en el tiempo. Hay otros ejemplos como el trabajo que hacemos, pues, de asistencia. Cuando ECO apoya la asistencia humanitaria, obviamente vamos a estar focalizando a las personas más vulnerables y más afectadas para que ellos puedan tener una información, para que puedan tener un acceso a documentación, etc. Pero al mismo tiempo, el instrumento que contribuye a la estabilidad y a la paz de la Unión Europea está apoyando a esas instituciones de registro, a esas instituciones de documentación, para que puedan hacer ese trabajo. De alguna manera, los actores humanitarios trabajamos, pues, en la brecha de aquellos que se quedan fuera de la ayuda de las instituciones, y al mismo tiempo tenemos la obligación, con otros instrumentos de más largo plazo y más estructurales, de apoyar a las instituciones para que esa brecha sea lo más pequeña posible en el tiempo. Entonces, bueno, a nivel práctico creo que es importante que en las instancias en las que los donantes estamos presentes, en las reuniones, en temas como este, que hagamos entender que en realidad el problema de esta crisis no es un problema exclusivamente humanitario, va muchísimo más allá. Lo hemos escuchado muchas veces de voz de las personas afectadas y de voces de organizaciones que están en el terreno y de la sociedad civil. Y eso es muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por toda esta información que nos cuenta de esta intervención que se hace desde los distintos donantes, en este caso pues la Unión Europea a través de ECO. Destacaría un poco lo que empezó contándonos de esa importancia de tener políticas, de tener herramientas, instrumentos, pero luego de ahí ser capaces de pasar de la teoría a la práctica, y cómo también a través de distintas herramientas que se ponen en marcha desde todos los proyectos ECO se garantiza eso de pasar de la teoría a la práctica a través del marcador de género y de edad, a través de las distintas herramientas que se hacen de los análisis de riesgo, de cómo se trabaja la gestión de la información. Importantísimo también lo que usted nos mencionaba de garantizar una respuesta integral y de cómo se maneja en cuanto ya pues concretamente como donante los presupuestos, la importancia y de tener presupuestos específicos para proyectos de educación, y ahí dar un rol relevante a proyectos de educación desde el enfoque de género y que también aborden temas de violencia basada en género. Fundamental también, como nos decía previamente el doctor Stein, abordar los temas de salud, y ahí también resaltar lo que usted decía, es importante trabajar con niños y niñas, pero también preocuparnos por su entorno más cercano, por sus padres, madres o distintos cuidadores y cuidadoras, para que también pues tengan el apoyo necesario para hacerse cargo de los menores. Finalizar, creo que lo que usted ha dicho es una forma súper fácil de entenderlo. Efectivamente, para las comunidades para las que trabajamos, la cooperación, ya seamos ONGs internacionales, ONGs nacionales, ya sea cooperación bilateral, somos uno y somos lo mismo, ya sea humanitario, desarrollo, la población para y con la que trabajamos nos ven como uno solo. Entonces tenemos que garantizar esa coordinación y ese mensaje coherente que garantice, como la historia que usted nos contaba es un claro ejemplo de cómo una persona a lo mejor está siendo parte de distintos proyectos,
pero ella lo ve como una intervención integral y al final eso es el impacto que estamos buscando. Y desde ahí también pues la necesidad siempre de coordinar con los estados, quien al final de cuentas pues son los garantes de derechos. Entonces, en ese sentido le agradecemos también muchísimo al señor De Vicente por su perspectiva desde la Unión Europea y comentarnos los resultados de los hallazgos de este informe que lanzamos hoy de niñas venezolanas, voces de la migración, un estudio que realizamos con más de 400 niñas y adolescentes en Ecuador, Colombia y Perú. Y agradecer también a todas las personas que nos están acompañando y nos han acompañado a lo largo de la mañana de hoy. Creo que tanto la presentación que hizo Daniel como haber podido escuchar a Daniela, como ella desde su propia voz precisamente nos dice cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus demandas, vemos cómo es una responsabilidad colectiva. Hemos tenido a la ministra María Brown, que nos ha hablado de las responsabilidades que asume un gobierno para cerrar, en este caso, las brechas en educación, pero también hemos podido escuchar al doctor Stein, que nos ha dado una perspectiva desde la comunidad internacional, y al señor De Vicente, que nos ha hablado de las responsabilidades que adquieren también los distintos donantes que existen. Pero también existe, y lo hemos rescatado también a lo largo de toda la presentación y del informe, una responsabilidad colectiva que tenemos todos y todas para conjuntamente poder ir dando respuesta a estas justas exigencias que tienen las niñas para garantizar todos sus derechos. En ese sentido, yo creo que la amplia respuesta que hemos tenido esta mañana, la amplia convocatoria que hemos conseguido, da cuenta de cómo efectivamente esa responsabilidad colectiva también la tenemos todos y todas, y hay múltiples organizaciones totalmente diferentes que están trabajando y estamos trabajando por garantizar los derechos de las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas de Venezuela. Entonces, en ese sentido, no les queremos quitar más tiempo, les invitamos nuevamente a que puedan ir a la página web de Plan Internacional de la Oficina Regional que tienen en pantalla, plan-americas.org, y ahí pueden descargarse el resumen ejecutivo del informe para poder pues ver con un poco más de detalle cuáles han sido esos testimonios y cómo queremos contribuir como Plan Internacional precisamente a que se escuche a las niñas, que se las escuche a ellas directamente y que se les abran espacios a ellas para que ellas puedan expresar sus preocupaciones y también darnos sus propuestas. Muchísimas gracias a todos y todas. Les dejamos entonces por hoy y esperamos poder seguir encontrándonos en los múltiples espacios de coordinación. Gracias, muchas gracias.